Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia. Comenzamos una nueva serie titulada Unidad en Cristo y vamos a hacerlo tratando el tema de la creación y la caída. Muy bienvenidos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Estoy muy contento de poder estar con vosotros estudiando una vez más la Biblia con un tema súper interesante. Pues es un placer que estés aquí con nosotros. También tenemos a Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Realmente disfrutamos de este estudio bíblico. Antes de comenzar el programa, permitidme que os diga que tenemos a vuestra disposición cursos muy interesantes y totalmente gratuitos. Cursos espirituales, de familia, educación, salud, cocina y muchos más. Solamente tenéis que acceder a la plataforma quecurso.com y disfrutarlos. Os los recomiendo. Además, también tenéis otra posibilidad. Podéis descargaros la app que tenemos a vuestra disposición para que así los tengáis en vuestro teléfono móvil. Bien. Para empezar esta nueva serie titulada Unidad en Cristo, y antes de profundizar en el primer tema, la creación y la caída, conviene tener claro lo que es la iglesia. Podemos decir que una iglesia, a nivel local, es una comunidad de creyentes en Jesús que obedecen al Señor y se reúnen para adorar y servir. Además, la palabra iglesia también designa al edificio en el que se reúnen los cristianos. Pero esta no es la mejor definición de iglesia, ya que la iglesia está formada por personas, no por edificios. Con iglesia, a veces, también nos referimos a un grupo de personas que pertenecen a una confesión religiosa en particular, cuyo nombre refleja sus creencias y su herencia. Pero en realidad, todas estas definiciones son incompletas. Según Dennis Fortin, profesor de teología en la Universidad de Andrews, la iglesia es la familia, el pueblo de Dios en toda la tierra. Sus miembros sirven, estudian y adoran juntos. Al mirar a Jesús como su líder y redentor, la iglesia es llamada a llevar las buenas nuevas de la salvación a todos. Y es que Cristo tiene seguidores fieles en todas las confesiones, muchos de los cuales se unirán al remanente de Dios en la crisis final, tal como afirma Apocalipsis 18. Así pues, la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, llamados de entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Y es que en Cristo somos una nueva creación. Las distinciones de raza, cultura, educación, nacionalidad y las diferencias entre encumbrados, humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar división entre los cristianos. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él y los unos con los otros. Todos somos uno en Cristo, tal como lo afirma el apóstol Pablo en Gálatas 3, del versículo 27 al 29. Pero vamos a comenzar por el principio. Y Dios lo llevó fuera a Abraham y le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar». Y le dijo: «Así será tu descendencia». Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6. La historia del pueblo de Dios, de su familia, de su iglesia, comienza con la creación de la humanidad y su trágica caída en el pecado. Cualquier intento de comprender la naturaleza de la unidad de la iglesia debe comenzar con el plan original de Dios en la creación y luego con la necesidad de restauración después de la caída. Los primeros capítulos de la Biblia revelan que Dios tenía la intención de que la humanidad fuese una sola familia. Lamentablemente, esta unidad quedó cercenada después de la tragedia del pecado. Con el pecado,
surgieron las raíces de la desunión, de la división. Vemos un indicio de esta división en la interacción inmediata entre Adán y Eva cuando Dios se les acercó por primera vez, después de comer del árbol prohibido, echándose entre ellos las culpas. Por lo tanto, entre todas las cosas que logrará el plan de la salvación, la restauración de esta unidad original es también un objetivo primordial. Abraham, el padre del pueblo de Dios, llegó a ser la clave en el plan de la salvación. Las Escrituras describen a Abraham como el gran ejemplo de la justificación por la fe. Esa justificación por la fe es lo que une al pueblo de Dios entre sí, porque están unidos con el mismo Señor. Y es que Dios obra a través de las personas para restaurar la unidad de su familia y hacer conocer su voluntad a la humanidad. Y me gustaría que comenzásemos viendo de qué modo el amor es el fundamento de la unidad desde la creación. Sin duda la creación no ha sido un acto de ocio, ha sido un acto de amor. Y comienza la Biblia describiéndonos cómo el Señor creó este mundo maravilloso nuestro. En el primer versículo leemos: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Vemos que Dios creó todo de la nada y creó la naturaleza, creó la luz, creó la fauna, la flora, creó todo en detalle y culmina su creación con un ser un tanto especial. Y digo un tanto especial porque se nos describe en el versículo 26 como: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 7 del capítulo 2 nos explica: entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Vemos el cariño y la atención que Dios puso en toda su creación, culminando con un ser según semejanza. Y bien describe David en el Salmo 145, con el versículo 5. Bueno, es un salmo precioso, lo podemos leer en nuestras casas. El versículo 5 nos dice: meditaré en la hermosura y en la gloria de tu majestad, y en tus hechos maravillosos. Y el versículo 8 dice: clemente y compasivo es el Señor, lento en la ira, grande en amor. Bueno es el Señor con todo, y con ternura cuida todas sus obras. Si la creación es tan maravillosa, cuán hermoso tiene que ser el Creador. Recuerdo mi infancia cuando creo que tenía unos 5 años, me estaba mirando en un espejo descubriendo, ¿no?, cómo es el ser humano. Y miraba los ojos, las manos y pensaba: ¿pero a quién nos parecemos? Porque veía los demás seres de alrededor, todos tenían ojos, nariz, pero diferentes. Y yo miraba y decía: pero estos ojos, mirando los ojos, ¿qué color? Y dentro tiene un puntito negro. Me maravillaba y realmente comprendía a David cuando describía estas cosas, porque creo que a cada uno nos ha pasado contemplar la creación de alguna manera. El amor es fundamento de la creación porque nosotros sabemos que bíblicamente se nos describe que Dios es amor. ¿Eso qué significa? Que Dios, su carácter es el amor y todo lo que hace lo hace con amor, porque Él es amor. Entonces hay un texto precioso en 1 de Juan 4, donde dice: amados, 4:7, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, pues que Dios es amor. Y luego el versículo 16 da otra clave importantísima. Dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Hay una relación entre su creación y Él y es una relación de amor. Y nosotros amamos porque Dios ama,
Por tanto, cuando Dios crea con ese mismo carácter. Y cuando dice que nos parecemos a su imagen y semejanza, que nos creó a su imagen y semejanza, no significa únicamente con nuestras manos, los ojos, nariz, sino nuestro carácter. Adán y Eva en ese momento fueron creados siendo criaturas que podían amar, que se amaban y que eran una sola familia. Entonces, por eso es que la unidad, la base es el amor, porque Dios nos crea en amor, nos hace criaturas que podemos amar y nuestra relación con Él consiste justamente en eso, en amarnos mutuamente. Pienso que cuando alguien tiene una profesión que le gusta, que ama, ¿verdad? Las cosas las hace con mucho placer. Detalle, ¿no? Sí, intensidad. Un pintor, ¿verdad? Que está plasmando en un lienzo algo que es su obra, así que lo hace con tanto gusto. Imaginaros Dios creando. Todo, tiene que haber puesto todo de sí. Por eso cuando miramos al mundo que nos rodea, todo es precioso. Aún a pesar de los miles de años de pecado, todavía hay belleza en la naturaleza que ha hecho Dios. Es hermoso, miras el cielo, una puesta de sol, el agua, el efecto del agua. Y tú dices, ¿cómo Dios diseñó todo con esa capacidad que solamente tiene un creador, ¿verdad? De hacerlo todo perfecto y bueno en gran manera, como dice la Biblia. Y añade al amor la unidad. Y esto es muy importante entender porque el Señor creó todas las cosas para disfrutar de ellas. Igual, si tienes una cosa muy bonita, maravillosa, ¿de qué te sirve si no la compartes? Y de esta manera tenemos que sentir nosotros el amor, porque no somos unos objetos creados para que alguien se divierta, ¿no? Que, bueno, ha creado algo más. Él nos muestra amor, nos creó con amor y se quiere identificar con nosotros. Y interactuar. Nos quiere en nosotros. una unidad con Él. Uh-huh. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la caída y qué relación tienen con la discordia? Nosotros en la Biblia vemos que cuando el ser humano peca no solamente es un error cualquiera, no solamente es algo, bueno, me equivoqué y ya está, sino lo que hace es romper una relación de confianza y amor. Entonces, cuando rompe esa relación que tiene directa con Dios, no solamente rompe la relación con Dios, sino también con su pareja, sino también con el otro ser humano, el que estaba presente. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que las relaciones se basan en el amor, lo contrario al amor es la desconfianza, la desunión, el egoísmo, la discordia. Enfrentamiento. Sí, el enfrentamiento. Por tanto, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Un distanciamiento con Dios. No porque Dios lo hubiera querido así, sino porque el ser humano se distancia. Vemos que cuando pecan, lo relata Génesis, ellos lo que hacen es esconderse cuando llega Dios. Ahí vemos un miedo que no existía cuando existía el amor. Y esas son las máximas consecuencias. Ese miedo a relacionarme porque no vaya a dañarme la otra criatura que está a mi lado. Ese ser humano probablemente tenga su egoísmo, vea por sí mismo. Antes no era así. Antes la relación que existía era una relación mutua de confianza donde la otra persona se preocupaba antes por el prójimo que por sí mismo. Lo amaba como a sí mismo. Y en el momento que peca se rompe eso por completo. Entonces hay textos preciosos. Por ejemplo, tenemos Caín y Abel, es un ejemplo donde se ve la desunión en ese momento. Eran familia. Dios nos creó como una sola familia. Y Caín y Abel finalmente termina una historia muy trágica y cada uno termina con su camino. Caín es desterrado. ¿Por qué? Porque finalmente él no amaba a su hermano, porque vio por su egoísmo. Lo envidiaba, hubo una discordia. Por tanto, el pecado lo primero que hace es desunirnos, separarnos, crear distancias, barreras, en lugar de crear lazos y relaciones de amor. No, sí, incluso inmediatamente después de la caída, ¿verdad? Adán, que es capaz de comer del árbol por amor a Eva, inmediatamente después, cuando Dios se acerca, le habla, la mujer que me dice, esta señora se perdió. Inmediatamente después de la caída se perdió. Ya no es que no le amara, siguió amándola, pero ya era un amor con contaminado. Defecto. Sí, contaminado, con defecto como el que poseemos, que nosotros amamos también, pero a veces hacemos cosas irracionales que no se corresponden con ese amor que tendríamos que transmitir a las personas que tenemos cerca, nuestros familiares, nuestros amigos. Hay un texto también que ilustra muy bien cómo Dios expresa
ante la maldad del ser humano, ante las consecuencias del pecado. Es Génesis 6:5, es la antesala de la causa del diluvio. El Señor lo explica y dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente de mal. ¿Por qué? Porque ya no pensaban, ya no amaban como a sí mismo a su prójimo, sino veían simplemente por sí mismos. Habían roto toda relación de confianza, de amor, de cariño, de compasión, de misericordia. Se había roto todo. Y la maldad creció y creció. De hecho, ¿verdad? Si la caída dividió a la humanidad, la Torre de Babel acabó de separarla por idiomas y culturas. ¿Qué podemos hacer para que las divisiones étnicas, culturales y lingüísticas no nos separen? Pues tenemos que recordar la creación, porque si tenemos presente el propósito de Dios con la creación, con el ser humano, pues vamos a romper todas estas barreras que nos hace considerarnos diferentes, ¿no? Si recordamos después el precio que se tuvo que pagar por cada uno de nosotros, nos damos cuenta que es una lucha inútil, que no tiene ninguna importancia creernos de más que otra gente o simplemente elevarnos que tenemos una espiritualidad mayor que otros. Pues tenemos que acudir al amor, tenemos que acudir a la única fuerza que puede llegar a unirnos, que es el amor. Pensando en la creación que ha sido hecha con amor, en la salvación que ha sido hecha con amor, recordar estos dos puntos que son importantes para nuestro existir, pues así podemos romper las barreras, porque somos una familia y tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a respetarnos y a amar de la manera que Cristo nos amó. En Gálatas 3, el versículo 28, nos invita a entender que ya no hay judío ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos sois uno en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que nos va a concentrar en la unidad y en el amor. Y de esta manera se pueden evitar los conflictos y se pueden abandonar los comportamientos egoístas. No, además, si nos damos cuenta que la creación, o en la creación venimos todos de una sola familia, y somos cristianos y entendemos que no venimos por el azar, que no simplemente fuimos algunas partículas que se reprodujeron y ya está, sino que realmente venimos de una creación hecha por una persona, hecha por un Dios que nos ama. Entonces sabemos que venimos todos de una descendencia común. Por tanto, todos somos iguales. Entonces, no hay raza, no hay lengua, no hay nada que nos pueda separar, porque todos somos de una misma familia, venimos de los mismos descendientes y sobre todo todos somos hijos de Dios. Ahí viene el reconocimiento. Cuando uno reconoce, yo soy hijo de Dios, me doy cuenta que entro en una familia universal donde no existen diferencias de cultura, de raza, de etnia, de nación, de nada. La Torre de Babel fue una demostración de qué pasa cuando tú te unes en un proyecto que no es el amor. Y ahí viene la desunión. Pero cuando tú te unes en el amor y te das cuenta que vienes de un solo descendiente, que todos somos iguales, es ahí en ese momento que el amor viene a nosotros y te das cuenta que la persona que puede venir de donde sea no es tu inferior o tu mayor, sino que somos iguales en Cristo Jesús. Antes, Josías, mencionabas, ¿verdad?, esa definición que hace el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor, pero en ese mismo capítulo se nos insta a reproducir el carácter de Dios, que es amor, ¿verdad? Juan nos dice, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en el versículo anterior, el 20, dice, pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que en cierta medida nosotros estamos reproduciendo el amor de Dios en nuestra vida cuando amamos a nuestros hermanos, a las personas que tenemos cerca, a nuestros prójimos. Así que no hay duda. Si somos cristianos, nos llamamos cristianos, entonces tenemos un problema. O amamos a los demás y nos debe parecer que el resto de la humanidad, o tener al resto de la humanidad como familia. Porque Él creó una familia, aunque
Es verdad que ahora hay razas, etnias y hay diferencias, pero mirar a los seres humanos, al resto, como parte de nuestra familia. ¿Qué elementos básicos acerca de la unidad de los cristianos podemos aprender de Abraham? Porque el tiempo va pasando, nos queda poquito tiempo. ¿Qué elementos básicos? Las tres religiones monoteístas como el judaísmo, el islamismo y el cristianismo tienen como padre Abraham. ¿Por qué? Es muy curioso porque la Biblia lo describe como hijo de una promesa, como hijo de la justificación por la fe. Cuando Dios se le acerca a él por medio del diálogo, y aquí tengo que resaltar eso, ¿no? La unión y el amor se expresa por medio del diálogo. Cuando tú dialogas, lo mismo que pasó con Abraham. Abraham describe a Dios como su amigo. ¿Por qué? Porque pudo dialogar con él, pudo tener una relación estrecha y le dijo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos los que se añadan a esta promesa preciosa entenderán que son parte de una familia. Lo que hace el Señor es querer hacer su cumplimiento de su plan inicial que se había roto por el pecado. Y de Abraham podemos aprender la obediencia. Abraham fue obediente, le dijo, ¿sabes qué? Sal de tu casa, y Abraham salió. También le dijo, yo te prometo una tierra, yo te prometo una familia, yo te prometo que tendrás descendientes como las estrellas. Y Abraham entendía y tenía esperanza en esa promesa. Y por último, Abraham creía en Dios. Y es por eso que Romanos nos relata que él fue justificado por la fe, porque creyó. No porque hizo, sino porque creyó. Y podemos aprender eso, como la unidad que debemos de tener. La unidad en Dios es eso, tener la obediencia, tener la esperanza a sus promesas y creer en Él por arriba de todo. Si Él te dice, todos somos iguales, yo creo en el Señor, que todos somos iguales, que todos venimos de nuestro padre Abraham. Entonces, es algo precioso ver a Abraham cómo describe a Dios como su amigo. Y ojalá nosotros podamos hacer a Dios nuestro amigo, como tú dices. Él nos va a transformar y nos va a hacer amar a nuestro prójimo. ¿Qué papel ocupa nuestro hogar en la familia de Dios y cómo podemos permanecer unidos en Cristo? La familia es el primer ámbito social que el ser humano tiene. Dios tenía un propósito preciso creando una familia, porque es el lugar donde aprendemos los valores, donde aprendemos y conocemos lo que es la convivencia. Entonces, el amor que propone el Señor es el amor que se tiene que practicar primero en la familia, porque si las familias aprenden a amar, van a crear hijos y seres para una sociedad no egoísta, con deseo de ayudar, de vivir en un ámbito social de paz. Entonces, lo que sí que necesitamos aprender es el amor del Señor, porque si cuando el amor se practica en la familia, la sociedad es diferente. La sociedad no vivirá según principios de guerra y de enemistad, según principios de paz y de amor. Queridos amigos, la entrada del pecado en el mundo interrumpió la unidad y la armonía que Dios pretendía para la humanidad. Sin embargo, Dios expresó su amor por nosotros al planear la manera de restaurar la unidad que se había perdido. Si bien la restauración final vendrá a través de la obra de Cristo, Dios también nos ha elegido para que seamos los representantes de su amor y de su gracia. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Debemos comprender que la Iglesia es la familia de Dios y aprender a respetarnos y a amarnos. Algunos hermanos sinceros, hijos e hijas de Dios, todavía están buscándole o se encuentran en otras denominaciones. Somos embajadores al mundo, pero en primer lugar donde debemos trabajar la unidad en Cristo es en nuestro propio hogar. Nos vamos ya. Ojalá vivamos tan unidos a Dios que podamos amar realmente a los demás y vivir esa unidad en nuestra familia, en nuestra iglesia, de modo que podamos cumplir nuestra misión de representar el carácter de Cristo y alcanzar al resto de los hijos de Dios, especialmente a quienes todavía no le conocen. Os esperamos, queridos amigos, en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la palabra de Dios o queréis recibir una Biblia o un libro
titulado El conflicto de los siglos, de la autora Elena G. de White, sobre la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos a hola@hotmedia.es y os la haremos llegar gratuitamente. Hasta el próximo programa. Hasta pronto, queridos amigos. Todo el propósito original de Dios en la creación de la humanidad también se refleja en las instituciones de la familia y del sábado. El sábado estaba destinado a toda la humanidad, como Jesús lo indicó claramente en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. De hecho, su naturaleza universal se observa en el relato del mismo Génesis, cuando Dios separó el séptimo día, no solo antes del llamado de Israel como pueblo del pacto, sino incluso antes de la introducción del pecado. Qué poderosa fuerza unificadora podría haber sido el sábado si todas las personas lo hubieran guardado. Era el día de descanso que Dios destinó para recordarles a los descendientes de Adán y Eva su vínculo en común con Él y con los demás. El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. En ese día, más que en cualquier otro, nos es posible vivir la vida del Edén. Era el plan de Dios que los miembros de la familia se asociasen en el trabajo y en el estudio, en el culto y en la recreación. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.